Aprovechando que Gastón ya está con carrerilla, ¿cómo es esto de que han hecho un agujero de gusano, Gastón, unos científicos? Cuéntanos esa historia, por No, favor. no, no sé de qué estás hablando. No, bueno, digo, no, quizá bueno, Francis tuiteó bastante sobre eso y supongo estaremos de acuerdo. Pero la idea es la siguiente, podemos decir qué es lo que Por hicieron. cierto, aprovechamos, Sí. hablando de esa mirada inquisitorial del colega que te está mirando, está Cuentos Cuánticos en el chat de YouTube, Me voy a sacar el saco porque esto viene a pelea, digamos. No, que hizo un hilo de Twitter sobre el tema que creo que es muy recomendable, ¿no? sí, yo Sí, lo sí. retuiteé, me pareció que estaba muy bien. No, la idea es lo siguiente. Salió un paper en Nature, después salió otro paper en Nature que también retuiteé hace poco, discutiendo este paper en Nature, que se hacía la pregunta, ¿es cierto que, dos puntos, la afirmación de los otros? La afirmación de los otros es, hemos hecho un agujero de gusano atravesable, en realidad está parafraseado de una manera distinta, pero eso es lo que uno lee. ¿Por qué? Vamos a aclarar algo que dijimos ya la otra vez cuando hablamos de los clickbait. Es, cuando uno dice, uno tiene que ser responsable de lo que cómo llega el mensaje, lo que el mensaje porta, ¿no? Es decir, uno no puede ser totalmente ingenuo. Claro, uno dice, bueno, si el receptor es un idiota y acepta, yo no voy a ser responsable de eso. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de palabras que tienen un significado dependiendo de su uso. La palabra, por ejemplo, si yo estoy hablando con mi sobrina y me dice, esto tiene mucha potencia, yo no me enojo, le digo, no te entiendo, Emma, porque eso en realidad sería energía. No, tiene 8 años. Yo entiendo el uso de la palabra en el contexto en el que está. Cuando yo hablo con un neófito, con una persona que no se dedica a la ciencia, aunque sea un especialista de otras disciplinas del saber, yo uso un lenguaje que me hago entender y que sé abusos de lenguaje del otro lado. Incluso pido eso de mi parte, cuando yo hablo de proceso, fenómeno o efecto, viene un filósofo y me dice, bueno, fenómeno no, porque fenómeno es lo que aparece. Bueno, digo, a ver, en física hablamos así, entendeme, ¿no? Yo no soy Husserl. ¿Se entiende lo que digo? Cuando uno habla de algo, es responsable de lo que está transmitiendo, sobre todo cuando escribe un paper en Nature, que está pensado para un paper, para una lectura de gente que se dedica a muchas disciplinas. Es un paper técnico, es un paper científico, pero es un paper que está escrito de una manera muy particular por dos razones, por la premura en que este resultado se dé, pero también por la accesibilidad. Es pensado para que sea leído por un grupo más amplio de gente. Ni siquiera necesariamente físicos, sí científicos capaz. No es un artículo de divulgación, pero es un artículo escrito por una comunidad mucho más amplia. Entonces, el uso de la palabra, hemos creado un wormhole, a pesar de que si uno se pone en el mundo vital, en el uso del lenguaje, de la física teórica de altas energías, desprendida de las teorías que tienen que ver con la holografía, la palabra wormhole, ahí quizá no está estricto sensu, mal usado porque es de uso cotidiano, recordemos que el significado de las palabras está relacionado con su uso, uno no puede escudarse en eso, de que en tu pequeña camarilla, que la palabra wormhole, sí, significa eso, obviamente. No es obviamente, cuando vos estás escribiendo para una comunidad mucho más amplia. Vos no podés desconocer el uso de la palabra wormhole. La palabra agujero de gusano, ¿qué significa? ¿Qué idea vas a dar con eso? Entonces, si vos escribís un artículo que diga, hemos hecho en el laboratorio un protocolo de computación cuántica, ahora vamos a hablar qué hicieron exactamente, de portación de información de un lado al otro, que de manera dual, matemáticamente, se puede pensar como si hubiese un wormhole, un espacio anti-de Sitter dos-dimensional, el editor de Nature te dice, mira, no escribas este título, no va, tu resultado está muy bueno, pero este no es un artículo catchy. Pero catchy no es clickbait, hay un intermedio ahí, ¿no? Entonces, ahora, no podés decir entonces, la contracara de eso no es decir, creamos un wormhole en el laboratorio. ¿Qué es eso? O sea, ¿a dónde fuiste? ¿Volviste? ¿Te pasaste bien? ¿Te despeinaste? ¿Qué es eso? Porque automáticamente son las preguntas que uno dice, no, mandaste un electrón, está bien, ¿y cómo le fue al electrón? No, bueno, estrictamente hablando, no, entonces, ¿qué hiciste? Bueno, hicieron una cosa muy interesante. Por eso digo, vale la pena, vale la pena. No es que está bien que esté en Nature, es un gran resultado. Ahora, tengamos cuidado con, ahora vamos a decir bien lo que hicieron y juzgarán ustedes, lectores, si ese título es correcto o no. Porque lo que hicieron no es hacer un wormhole en el sentido que uno se imagina, llevamos al otro lado, vemos el universo paralelo y volvemos. Entonces, vamos a hablar bien de qué hicieron estos tipos. Para eso nos tenemos que remontar a la década del 30. Por favor, Héctor, no te asustes porque vamos a venir muy rápido para acá. No vamos a tardar tanto. De hecho, intuyo que en un futuro episodio hablaremos de los detalles de estos papers, así que no voy a ahondar en detalles. En un futuro episodio hablaremos de los entretelones
me gusta decir a mí, o las bambalinas, le gusta decir a mis amigos ibéricos, entre bambalinas de dos artículos que se escribieron en la década del 30. Uno por Einstein, Podolsky y Rosen, y otro por Einstein y Rosen. Esos dos artículos se escribieron en el mismo Me año. parece súper interesante. Hagamos eso. Tengo muchas ganas de hablar de esos papers. Exacto, hagamos eso. Un día les dedicamos un poco los entretelones de esas dos escrituras, de esos dos trabajos, porque curiosamente son escritos el mismo año, 1935, y comparten dos autores, Einstein, celebérrimo, y Rosen. Uno es con... Podolsky se cayó por el camino. Se le pasó algo. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Entonces, la cuestión es que son artículos de naturaleza muy distinta. Uno habla del espacio y el tiempo, de la relatividad general, otro habla de la mecánica cuántica, el mundo de lo microscópico. ¿Qué dos reinos más distantes? Esos dos. En un momento, uno es en el que aparece la idea de entrelazamiento cuántico, lo que uno conoce como par EPR, Einstein, Podolsky y Rosen. El otro artículo de ese mismo año, que comparten dos autores, es sobre la posibilidad de conectar dos agujeros negros, en lo que se conoce como un puente de Einstein-Rosen, que de hecho fue inventado mucho tiempo antes por Flamm, el yerno de que se casó con la hija de Boltzmann, en 1916. Pero, yerno, entonces, Einstein y Rosen idearon de manera independiente varias décadas después, pero de manera un artículo mucho más claro, lo que se conoce como puente de Einstein-Rosen, o también conocido como agujero de gusano no atravesable. ¿Qué es eso? Es algo muy curioso. No es el de ciencia ficción, no nos sirve para ir a un lado y aparecer en otro universo, o para entrar por un lado y salir en una galaxia distante, porque es no atravesable. Pero igual es muy curioso. Imaginemos dos agujeros negros muy distantes, muy distantes, inclusive muy distantes, pero que comparten su interior. O sea, yo y Francis somos de galaxias distintas, pero nos queremos tomar una copa de vino juntos, saltamos cada uno a su agujero negro de su galaxia y nos encontramos, nos tomamos una copa. No podemos salir por ninguno de los dos lados. Así que moriremos los dos en la singularidad. Así que el vino que sea bueno. Pero ciertamente es interesantísimo como topología del espacio, aunque uno no lo puede usar para viajar. Bueno, está bien, son agujeros negros no atravesables, pero es notable que existan esas soluciones y que sean soluciones de las ecuaciones de Einstein. ¿Qué quiere decir esto? Que sean una condición necesaria, no suficiente para que exista en la naturaleza. Porque la física las cosas tienen que cumplir las ecuaciones y también que se den las condiciones iniciales para que esto se dé. Es muy difícil formar esto, no sabemos cómo se haría, ciertamente los agujeros negros que se forman de manera estelar, naturalmente, no son de esta naturaleza, pero existe como posibilidad, lo cual es sorprendente. A diferencia de los otros agujeros negros, hay agujeros negros que no pueden existir por las leyes de la física. Bueno, eso se conoce como, o sea, no sirve para llevar información, pero de alguna manera están relacionados. Hay una relación interna, aunque distante en el espacio. Entonces, 3 frases. No sirve para llevar información, están de alguna manera relacionados internamente, aunque estén muy distantes. 3 cualidades. 3 cualidades que notablemente comparten con el otro artículo de Einstein y Rosen, que tenía Podolsky como baterista del grupo. Y que es de una naturaleza muy distinta, pero también relaciona cosas que no sirven para llevar información, pero están internamente de alguna manera relacionados, aunque estén muy distantes. Y eso es el entrelazamiento cuántico. No tiene nada que ver con la geometría del espacio-tiempo, pero tiene que ver con estas 3 cualidades. El hecho de que una partícula y otra partícula puedan estar entrelazadas, de forma tal que aunque Francis y yo estemos en galaxias distintas, si yo mido spin up por la forma del estado entrelazado, él ya sabe que automáticamente yo mediré el spin down. No me sirve para llevar información, porque es un conocimiento inmediato pero subjuntivo. Si Gastón midiese, obtendría tal cosa. Pero no sabe si midió o no. Entonces no sirve para aportar información. Tendríamos que hablar de esto también en un momento, con más detalle. Pero las dos cosas son de naturaleza de reinos muy distintos, pero tienen estas peculiaridades. No sirve para llevar información, pero igual así hay una suerte de relación entre ambos, aunque estén muy distantes. 2013, mucho después. Tal como lo estás contando, parece sorprendente que se haya tardado tanto en llegar a esa conjetura de Maldacena y Susskind, ¿no? Exactamente. Exactamente, y ahí vamos. Eso es lo que dice Héctor. 2013, Susskind y Maldacena escriben un artículo que se llama Cold Horizons y Firewall, no sé, que tiene otro título, pero donde proponen lo que se conoce como la conjetura ER, Einstein-Rosen, igual a EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. Es decir, estos dos sistemas tan distintos que comparten estas cualidades son lo mismo en algún sentido, son duales en algún sentido. ¿En qué sentido? Bueno,
En algún sentido hay una versión fuerte de la conjetura y una versión débil de la conjetura, como siempre. Entonces lo mismo pasa con ADS-CFT. Vamos a la versión débil. La versión débil lo que dice es que si yo tuviese dos agujeros negros que comparten su interior, el estado cuántico que los describe, aunque sea muy abstruso porque son objetos macroscópicos, es tal que están entrelazados. Es un sistema en el cual este agujero negro y este que comparten su interior, no sé cuál sea este sistema cuántico, pero es este estado es un estado cuántico que está entrelazado con el del otro. Esa es la conjetura en una dirección. La versión fuerte es la conjetura en la otra dirección. Y acá nos agarramos y nos ajustamos el cinturón. Siempre que haya un entrelazamiento cuántico en cualquier sistema, hay una suerte de puente Einstein-Rosen entre sus extremos. Esto es otra cosa, porque esto está diciendo, yo puedo aceptar que dos agujeros negros tan extraños que compartan su interior. Las leyes de la física me lo permiten. Existan esto o no, eso es posible. Entonces el estado cuántico que describe uno esté entrelazado con el del otro. ¿Qué sé yo? En el momento que uno abre la puerta, que haya dos agujeros negros que comparten su interior, ¿por qué no cree que están entrelazados sus estados? Ahora lo otro es mucho más sorprendente, porque yo puedo entrelazar un par de electrones. Entonces, dos electrones entrelazados en un lado de la mesa óptica de un laboratorio y en el otro lado de la mesa óptica del laboratorio, tiene un agujero de gusano que une esos dos extremos. O sea, hay un agujero de gusano en mi mesa óptica. Según Maldacena y Saskin, sí. Lo que pasa es que, cuidado, porque si uno mira los detalles de esta conjetura, ese agujero de gusano, como los sistemas son frugales, ya no son grandes objetos macroscópicos, son dos electrones, ese agujero de gusano es muy cuántico en el sentido del espacio-tiempo. No es un agujero de gusano transitable de manera smooth. La noción de un espacio-tiempo como un continuo ya deja de valer en ese régimen. Entonces, en algún sentido hay un agujero de gusano, pero altamente fluctuante, un espacio-tiempo altamente fluctuante. No sabemos bien lo que es la gravedad cuántica, por eso es más inasequible tratar de buscar una analogía ahí, pero estrictamente lo hay. Y esto lo hicieron Maldacena y Saskin para tratar de explicar, para dar una especie de explicación a lo que se conocía como la paradoja de Firewall, que no vamos a entrar en detalle porque esto ramifica y es eterno. Pero bueno, esa fue la motivación, no importa la motivación, esta es la frase. Mucha gente trató de hacer esto más preciso. El artículo de ellos es muy lindo, pero es muy heurístico, muy especulativo, tiene el estilo de Saskin. Y bueno, la cuestión es que es muy vago, pero la gente fue como buscando relaciones de esto, haciéndolo más preciso, ejemplos particulares, modelos de juguete en el que esto pueda ser. Pero en el 2016, yo de hecho vivía en Boston, me acuerdo bien cuando salió este artículo del que voy a hablar ahora, es un artículo de Jafferis, Gao y Wall. Jafferis, profesor de Harvard. De hecho, me acuerdo que dio una charla en el PHI, me acuerdo, yo fui. Cuando escribió este artículo, Jafferis, Gao, igual, escribieron este artículo, en el cual dijeron, ¿y cómo hacemos lo mismo para un agujero negro atravesable? Porque recordemos, estos son agujeros negros que no son atravesables, son dos agujeros negros que comparten su interior, es un puente Einstein-Rosen. Eso, según la conjetura de Saskin y Maldacena, la conjetura ER igual a EPR, es que este puente de Einstein-Rosen, este ER, es un par EPR, este está entrelazado con este. Pero no puedo llevar información, aunque ahí están relacionados de una manera y están muy distantes. ¿Cómo puedo llevar información? ¿Qué tengo que hacer? No tengo que hacer algo más que entrelazarlos. Tengo que hacerlos interactuar. Tengo que conectarlos de alguna manera. Tengo que hacer que hay un hamiltoniano que actúa sobre uno y sobre el otro en términos técnicos. Tiene que haber una interacción. Tienen que enviarse a una fuerza. Tienen que estar relacionados. Ya no solamente entrelazados, sino en interacción. Cuando yo los pongo en interacción, entonces se abre ese puente Einstein-Rosen que los une, ahora sí puede llevar información de un lado al otro. Esto es muy curioso porque la existencia de un agujero negro que pasa de un lado al otro implica que por un momento necesito tener un poco de energía negativa, porque si no los wormholes son imposibles. Pero a nivel cuántico, la energía negativa no es imposible. Hay energía de Casimir, hay un montón de cosas que me permitirían a priori abrir por momentos muy microscópicos ese wormhole y pasar de un lado al otro, si yo los hago interactuar de manera muy precisa. Esa es esa idea, es un trabajo que llamó atención, y luego Maldacena y otros colaboradores, ese mismo año 2016 y luego 2017, elaboraron sobre esa idea, se dieron cuenta que podían llevar información, que no se estropeaba, pero cuando hablamos de información estamos hablando ahora de ejemplos muy idealizados, muy académicos. ¿Qué pasa si hago un pulso de información que va de un lado al otro? Es como que el horizonte se corre un poco y lo deja pasar. Pero para eso tuve que haber puesto mi sistema en interacción. Mi pregunta, Gastón, es, para que puedan estar en interacción, esas dos partículas entrelazadas o lo que sea, tiene que haber una localidad. Tengo que llevarlas juntas. Exacto. O tengo que transmitir una señal de una a la otra, ¿no? De alguna forma hay que transmitir una señal de una a la otra que no viola causalidad, que va a la velocidad de la luz. Así que en el fondo,
si yo quiero hacer este experimento entre la galaxia de Francis y mi galaxia, y quiero ahora abrir ese puente de Esther-Rosen, decirle a Francis, tengo una idea mejor, en lugar de saltar los dos y tomarnos un vino adentro, yo voy a tu galaxia. Para eso necesito hacer que nuestro puente de Einstein-Rosen se vuelva atravesable. ¿Cómo hago eso? Y Francis me dice, Francis leyó el paper de Maraciani de Urim y Saskin y me dice, lo que tenemos que hacer es esta interacción. Mandame un láser por la galaxia entonces eso va a tardar mucho. Entonces al final es sublumínico, claro. Exacto. Bueno, fíjate que eso también tiene una contraparte del lado de la mecánica cuántica. Porque, ¿cómo hago teleportación? Cuando hago teleportación, lo que se llama teleportación en mecánica cuántica, necesito un canal, lo que se llama a veces un canal clásico, que no es eso, sino algo que también lleva información causalmente, ¿no? Cuando yo hago teleportación, que sí es mandar información de un lado al otro usando entrelazamiento, no solamente puedo usar entrelazamiento, tengo que usar también un canal adicional para llevar información. Todo pega. No es un wormhole de ciencia ficción, tengo que igual hacer trampa en algún lado. Tengo que ir del otro lado y abrirlo, de alguna forma. Entonces, pero igual es interesante, porque ahora es, ok, lo que quieras, pero no deja de ser una relación entre entrelazamiento cuántico y topología del espacio-tiempo. Es súper interesante igual. Bueno, esta gente lo quiso llevar al laboratorio. Eso es lo que hicieron. Y lo llevaron al laboratorio. Pero claro, cuando lo llevaron al laboratorio, hay un montón de caveats, hay un montón de notas al pie que es menester leer, porque si no, salen estos clickbait que son rayanos, son con la mentira, digamos. ¿Qué es esto? Lo que hicieron estos tipos es un experimento que podríamos explicar con mecánica cuántica ordinaria sin recurrir a wormholes, agujero de gusano, Einstein-Rosen, relatividad general, ni nada de eso. Es decir, lo que hicieron es algo que se puede explicar con mecánica cuántica ordinaria. Hicieron un experimento, implementaron un experimento, un protocolo de teleportación muy no trivial, que no se había hecho antes, con un setup experimental muy particular, que, si queremos pensarlo con esta conjetura dual, tiene una descripción dual en términos de wormholes, pero que no necesito recurrir a esa, sino que es totalmente explicable con mecánica cuántica ordinaria. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ellos usaron un procesador, una computadora cuántica, el procesador de Sycamore, de Google, del que hablamos acá, porque ¿se acuerdan que era la época de esa, ¿no? de la supremacía cuántica. De la supremacía cuántica, claro, sí. Exactamente. ¿Se acuerdan? Un procesador de 54 bits que tiene un farolito quemado y que termina funcionando con 53 bits y es alucinante. Sycamore es la computadora cuántica de Google y esta gente, un grupo de Jafferis, que es el teórico. Gastón, han usado la nueva versión que tiene 72. Ok. Wow. Sí, creo que leí lo que vos habías escrito, ¿cierto? Sí. Exacto, pero estamos hablando de una cantidad frugal de bits, o sea, si lo queremos comparar con un objeto macroscópico, o sea, estamos hablando de unas decenas de bits. Ellos lo que hicieron fue implementar este protocolo de teleportación cuántica en una computadora cuántica. Ojo, acá hay que aclarar una cosa, no es que lo simularon con la computadora cuántica, se puede pensar así, pero es más que eso, la computadora cuántica es el sistema físico, son los bits que uno está estudiando, ¿no? Digo, no es lo mismo que simular un fluido, donde uno en la computadora cuántica lo que hace es, hay una representación de la partícula, es un puntito en tu simulación. Acá es una simulación, pero la simulación es el objeto, no es su representación. No importa, solamente para aclarar, ¿no? Pero es haber hecho una simulación, pero del mismo aparato, de bits de un lado y del otro. Podemos pensar como que tengo unos bits y tengo unos bits. O sea, que tienes bits entrelazados, tienes unos qubits entrelazados unos con otros. Exactamente. Es lo que estás diciendo. Exacto. Y de repente lo hago interactuar con otro que yo tomo como la partícula el bit que va a pasar de un lado al otro, un lado del sistema, y luego de un tiempo veo que el otro se correlaciona como si esa partícula hubiese pasado del otro lado. Y es un modelo que remeda aquellos modelos que están relacionados con wormholes si uno asume esta dualidad, si uno toma esta conjetura de dualidad entre sistemas cuánticos y sistemas gravitatorios, agujeros de gusano, como válida. ¿Y cuáles son esos modelos? Bueno, esos modelos son una versión de pocos bits, de pocos grados de libertad, de un modelo que se conoce como S, Y y K, por Zayev, Y y Kitaev, que son los que lo formularon de manera independiente, que es un modelo de fermiones, de Majorana, son partículas con fermiones que son de su propia antipartícula, que viven en una sola dimensión, o sea,
una sola dimensión. Y es un modelo de mecánica cuántica con muchísimos de esos fermiones, muchísimos, no 72 bits, ¿no? Muchísimos de esos fermiones, en un límite donde hay muchísimos. Y ese sistema de mecánica cuántica se puede pensar como una teoría conforme en una dimensión, porque es un sistema de mecánica cuántica. Ahora, según la conjetura de Maldacena, otra conjetura, no la de Maldacena y Susskind, sino la estándar, la conjetura de Maldacena, la que se conoce como correspondencia ADS-SFT, o Gauge Gravity Correspondence, un sistema de teoría conforme, una especie de modelo con invariancia de escala. Un modelo con invariancia de escala tiene que ser, es dual, no todos, pero algunos, son duales a una teoría de gravedad en un espacio hiperbólico en una dimensión más. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir eso, que puedo matemáticamente, de manera equivalente, pensar un ejemplo putativo, que es un modelo de gravedad en un espacio hiperbólico en una dimensión más. Y dice, no, pero no existen los espacios hiperbólicos. No, pero no te estoy diciendo que exista el espacio hiperbólico, estoy diciendo la descripción de algo que existe puede ser pensado como matemáticamente equivalente a un modelo de gravedad en una dimensión más, en este caso dos-dimensional, porque el sistema es en una dimensión, dos-dimensional en un espacio hiperbólico. Se conoce como anti de Sitter 2, ese espacio hiperbólico. Se parece muy, es exactamente, vieron los dibujos de Escher, de esos discos, de esos murciélagos, o mejor dicho, ángeles y demonios que se van haciendo cada vez más chiquitos a medida que uno se va al borde, es ese espacio matemáticamente. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, en Sycamore hicieron la implementación más parecida que se puede a ese modelo de materia de mecánica cuántica, que sería dual a este wormhole en ese espacio hiperbólico. Eso es lo que hicieron. Ahora es un sistema de mecánica cuántica. Y es cierto, es notable que podamos haber implementado en el laboratorio un sistema de aquellos que nosotros tenemos una descripción dual en términos de gravedad, y que ese sistema haya hecho lo que esperamos que haga, que es llevar información de un lado al otro, que si traducimos en la descripción gravitatoria corresponde a haber hecho un wormhole atravesable. Ahora, de ahí a decir, hemos hecho un wormhole atravesable en el laboratorio, si uno tiene en cuenta todo este bagaje que acabo de decir, stricto sensu, no es incorrecto. Pero veamos la irresponsabilidad que lleva esa frase, sabiendo que la va a recibir incluso físicos que se dedican a otra disciplina, y que lo primero que se te viene en la cabeza es, mandaste un electrón del cuarto piso al sexto piso, y vino de vuelta. Y no es lo que pasó. Sí. Ya. Sobre todo, un punto que quizás habría que aclarar en todo lo que ha dicho Gastón, que está muy bien lo que ha dicho, es el punto entre el artículo que ha comentado de Gao, Jafferis y Wolf del 2017, que se publicó, aunque la idea es de 2016, y lo que realmente se ha contrastado usando el ordenador Sycamore de Google es una consecuencia de este artículo, que es un protocolo cuántico, que estaba pensado para ser un protocolo cuántico de teletransporte basado en este análogo entre el agujero negro y un sistema de fermiones de Majorana en interacción. Entonces, lo que realmente se ha implementado es el protocolo, ¿vale? O sea, en el artículo de Gao Jafferis 2021 ellos no dicen que su protocolo cuántico de teletransporte a través de un agujero negro, a través de un agujero de gusano, sea una simulación de un agujero de gusano, no lo dicen. Pues no lo pueden decir, porque están hablando de un protocolo de teletransporte, ¿vale? Entonces aquí lo que se ha hecho es implementar, y de hecho Jafferis es el autor principal de este artículo, ¿no? Aunque digamos, todo el montaje lo ha hecho, digamos, toda la reunión del grupo de personas lo ha hecho la última autora, que es la que ha liderado el grupo y la que ha aprovechado la posibilidad de utilizar Sycamore, y junto con María Spiropoulou, que ella confiesa, lo pone el artículo, que ella lo único que ha hecho ha sido reunir gente. O sea, pero bueno, ella es la jefa, la que ha puesto en contacto a todo el grupo de personas que han permitido llevar esto a cabo, y lidera, digamos, el trabajo Liken, Joe Liken, pero el primer autor es Jafferis, porque realmente es el que ha hecho todas las simulaciones y que lo ha hecho todo, ¿no? Entonces, lo que hay que recordar es que se ha trabajado solamente con 9 qubits para este protocolo, que el protocolo consiste en tener 2 qubits entrelazados de partida, y en el otro extremo, el qubit 1 y el 2, el 9º qubit está en un estado arbitrario. Entonces lo que yo hago es utilizar un protocolo que copie el estado del qubit número 2 en el estado del qubit número 9,
destruyendo el estado del qubit número 2. Eso es un protocolo de teletransporte, ¿vale? Es copiar el estado, lo que te contenga el qubit 2, copiarlo en el qubit 9. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, moverlo, ¿no? Porque copiarlo está prohibido. No, ¿no? clonarlo está prohibido. Eso. Pero no está prohibido copiarlo. O sea, lo puedes pasar a otro, pero hay que destruir el original, ¿no? Claro. Ese es el protocolo de teletransporte. Por eso digo. O sea, claro, el por eso digo que no es copiar, es mover. Requiere ¿no? la medida cortar, que destruye el estado que tú Control estás copiando. X, y por eso hay que transmitir información clásica. Porque hay que conocer el resultado de la medida. Pues eso es lo que se ha hecho. Lo que pasa es que el truco está en utilizar los 6 qubits que tengo en medio. Los 6 qubits que tengo en medio los he repartido en 2 trozos, 3 qubits por un lado y 3 qubits por otro lado, y son, entre comillas, pero con muchísimas comillas, el análogo a las 2 bocas del agujero de gusano. 3 qubits y 3 qubits. Entonces yo cojo 3 qubits y 3 qubits que inicialmente preparo de forma separada, y ahora les aplico una operación conjunta, que es lo complicado de este algoritmo, que es una especie de operación térmica que digamos que calienta a los 6 al unísono. Pero antes de calentarlo al unísono, lo que yo he hecho es conectar con una operación de intercambio el qubit número 2 con el primero, con el número 3, con el primero de la primera ristra de 3. Hago ahí un intercambio de información. Ahora ya estos primeros 3 ya conocen ese qubit. Esto se interpreta como que el qubit ha entrado por la boca del agujero de gusano. Ahora, aplico la operación térmica que menea toda la información en todos esos 6 qubits que están en medio, y ahora aplico la operación de intercambio entre el último, el octavo, con el noveno. Y al hacer ese intercambio se consolida el protocolo de teletransporte y he copiado el qubit 2 en el 9. Pero esto es un protocolo, ¿vale? Esto es un protocolo de teletransporte, de copiado de información cuántica. El copiado de información cuántica hoy en día se utiliza en todos los algoritmos. Prácticamente es imposible hacer un algoritmo en cualquier ordenador cuántico sin copiar información. Que los hay, ¿eh? Los muy sencillitos de juguete no copian nada, pero la mayor parte de los algoritmos copian. Y el protocolo de copiado usa 3 qubits. O sea, es muy fácil dedicar 3 qubits a copiar información de un sitio a otro. Aquí se utilizan 6, se malgastan 6 qubits para hacer esto. Y bueno, se hace. Claro, el problema que tiene esto es la operación que, digamos, que le hace el checking, ¿no? que menea esos 6 qubits del medio, ¿no? Y los pone en un estado térmico común, que esa operación requiere muchas puertas lógicas. Entonces tú necesitas qubits de muy alta calidad. No te sirve cualquier qubit. Este protocolo ya ha sido implementado en junio del año pasado, en un artículo que se publicó en Archive, en una máquina de IBM, las máquinas estas gratuitas que IBM ofrece. Lo que pasa es que en lugar de utilizar 9 qubits, utilizaban menos, utilizaban solamente 4 en medio y las otras 3, es decir, 7. Pero lo que pasa es que los resultados con la máquina de IBM utilizaron varias máquinas, la que está en Tenerife, varias máquinas de IBM, el resultado no era demasiado bueno, porque las máquinas cuánticas tienen lo que se llama, tienen que tener un volumen cuántico. Volumen cuántico básicamente es una relación entre el número de qubits y el número de instrucciones o de puertas lógicas que yo puedo aplicar sobre esos qubits. Entonces, una máquina buena es una máquina que tenga un gran volumen cuántico. Aunque yo tenga pocos qubits, yo necesito tener un gran volumen cuántico para poder aplicar muchas operaciones. Porque si yo una máquina de 20 qubits solo puedo aplicar 4 puertas lógicas seguidas, pues la máquina no me sirve para nada, ¿vale? Porque con 4 puertas lógicas no puedo conectar casi nada. Puedo conectar pues 4 o 5 qubits o 6, pero no puedo hacer nada. Entonces necesito tener... ¿Y ese límite, Francis, tiene que ver con la decoherencia? Fundamentalmente con la calidad de cada qubit y esa calidad depende fundamentalmente de la decoherencia cuántica, del entorno, de cómo esté fabricado ese qubit. Entonces, la nueva máquina Sycamore de Google, con 72 qubits, es mucho mejor que la de 53 qubits y ahora mismo se considera que, bueno, se considera que IBM tiene una máquina ya mejor, pero todavía no está publicado y solo se sabe que el anuncio de prensa que hace las grandes empresas, ¿no? Pero ahora mismo la máquina de Google es la que tiene mayor volumen cuántico disponible en el mundo. Entonces se ha ido a la máquina con mayor volumen cuántico, la que más operaciones me permite hacer. Es que se han tenido que hacer muchas operaciones. Se han hecho no recuerdo si eran 164 operaciones. Un algoritmo con 164 instrucciones, a cualquier informático le dirá, pero tontería, ¿no? Una cosa súper trivial. Pero en un ordenador cuántico es una barbaridad. Es una cosa que solo se puede hacer con simulaciones clásicas. Porque los ordenadores cuánticos de verdad
ninguno permite tantas operaciones. Bueno, en este caso se ha logrado, además se han hecho operaciones solamente con binarias, con 2 qubits, porque le afecta menos la de coherencia. O sea, se han buscado varios trucos para optimizar el cálculo, todo eso tiene sus entresijos, no es algo trivial, para lograr ejecutar 164 instrucciones. Con la nueva máquina de IBM, que probablemente está anunciada para que aparecerán ya las primeras pruebas y en algún artículo a principios del próximo año, probablemente se pueda hacer esto incluso con algún qubit más, quizá con 11 en lugar de con 9. Pero bueno, va a costar unos años hacerlo con más. Entonces, ya os digo, lo que se ha hecho es un protocolo, un pequeño algoritmo, un algoritmo que cualquier estudiante con un mínimo de ganas de hacer cosas puede ejecutar en las máquinas de IBM gratis. O sea, la versión, en lugar de poner 6 qubits en medio, pongo 2, y entonces ya hago el algoritmo utilizando 5 qubits en lugar de 9, eso lo puede hacer cualquier estudiante en un rato. ¿Vale? Pero bueno, eso ya no se publica en Nature. Pero el algoritmo es el mismo. Es el mismo. No tiene más mérito publicarlo en Nature. Pero claro, en Nature es que esto está apoyado por Google, porque usan la máquina de Google y ha habido todo un jaleo detrás, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene esta simulación? Pues la simulación fundamentalmente tiene varios problemas. Lo primero es que si tú quieres recurrir a la dualidad ER igual a EPR, si quieres recurrir a que tus 6 qubits se están comportando como un análogo físico de un agujero de gusano, tú tienes que decir, a ver, ¿un qubit es un fermión de Majorana? El modelo SYK nos propone que tienen que ser fermiones de Majorana. Un qubit no puede representar nunca y en ninguna forma un fermión de Majorana. Lo único que puede representar un qubit es la ocupación en un lugar por un fermión de Majorana. Yo puedo decir que 0 es que el lugar está desocupado, 1 que el lugar está ocupado por un fermión de Majorana. No es lo mismo la ocupación de un lugar por una partícula que un modelo físico que requiere la partícula en interacción con otras partículas. Entonces tú aquí puedes decir que estás simulando la interacción entre los lugares que ocupan las partículas, pero nunca puedes decir que has simulado la interacción de las partículas. Y en el modelo SYK tienes que poner interacción a 4. Tiene que haber interacciones entre, como mínimo, 4 fermiones, 4 fermiones de Majorana. Pero aquí no tienes eso, no lo tienes. ¿Vale? Lo que tienes es unas puertas lógicas binarias que interaccionan a 2, que interaccionan qubits que representan las posiciones. Es decir, ni de lejos estamos simulando el modelo SYK. Pero es que además el modelo SYK es equivalente a un agujero de gusano en un espacio hiperbólico de una dimensión más. Estamos hablando aquí de un modelo en una dimensión, 1 más 1, y el modelo del gusano sería en 2 más 1. Es decir, no es en 2 espaciales y una temporal, siempre y cuando el número de fermiones de Majorana sea lo suficientemente grande. ¿Vale? Pero claro, ¿cuánto es suficientemente grande? En los primeros artículos del Gao de eso hablaban del orden de 40 o así, fermiones de Majorana. En los últimos artículos de 2021 ya decía, bueno, pongamos unos 20, pongamos unos 20. 20 lo puedo simular con un ordenador clásico. Con un ordenador clásico yo puedo simular ese modelo SYK con 20 fermiones de Majorana siendo de verdad fermiones de Majorana. ¿Vale? No siendo qubits que almacenan la posición ocupada o desocupada por un fermión de Majorana. ¿Vale? Es decir, y eso es lo que han hecho ellos para demostrar que y publicarlo en revistas, de que eso funciona. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hemos hecho es un modelo tan extremadamente simplificado que está súper alejado de lo que de verdad se podría hablar de lejos, que es un análogo a un agujero de gusano atravesable. ¿Vale? Pero bueno, como el protocolo cuántico que fue publicado era un protocolo que tenía ese nombre, es decir, el protocolo cuántico de teletransporte basado en una analogía con un agujero de gusano atravesable, es decir, le ponemos un nombre súper largo para que sea súper atractivo. ¡Qué maravilla! Han implementado un algoritmo trivial. ¿Vale? Claro, ¿por qué no es trivial? Porque esto merece estar en Nature, pues fundamentalmente porque se ha usado un ordenador único en el mundo y porque el algoritmo tiene una serie de optimizaciones tremendas, porque incluso con el volumen cuántico que tiene este ordenador hay que hilarlo súper fino para que esto funcione. Y de hecho los resultados claramente lo muestran. Los resultados son pésimos. Cuando tú miras las figuras, dices, pero qué mierda de figura me está diciendo. ¿Esto qué mierda de simulación es? Si yo en un ordenador clásico, con mi móvil, repito estas simulaciones con menor error, y con un PC añado más
pongo ahí 20 qubits sin ningún problema. O sea, pues esto está publicado por esta gente. Porque Jazz ya lo ha publicado, simulaciones con 40 qubits, lo ha publicado. O sea, que no es que diga yo que esto no se puede hacer, lo ha publicado hace muchos años. O sea que, ¿qué quiero decir? En realidad, esto es ese juego que hay en las publicaciones en Nature entre lo que es llamativo, lo que se puede vender al público, lo que puede ser atractivo para la gente, lo que genera eco mediático y lo que es estrictamente el tema científico. Si tú quitas Sycamore de la ecuación, si quitas a Google de este artículo, automáticamente el artículo es basurilla y no merecería Nature. Iría a PRL, y si acaso, si entra en PRL, no mucho más, porque tampoco aporta mucho más a lo que ya se había hecho con ordenadores clásicos. Pero claro, es que tienes el apoyo de Google. Y sabes que si aparece la palabra Google, Google se va a encargar de que tu artículo tenga un Altmetrics de 2000 y pico en nada y menos. Va a hablar del tema todo el mundo, porque todo el mundo que busque algo de ciencia, Google se va a encargar de que aparezca la noticia de Google. Porque si es una noticia de Google, es porque el ordenador es nuestro. Entonces, eso genera una perversión completa en lo que es, para el público general, este artículo. Este artículo es implementar un algoritmo relativamente sencillo en una máquina muy complicada de implementar una cosa tan sencilla y que requiere mucho detallito para lograr que entre en esa máquina, pero nada más. Y por eso llevamos media hora hablando de él, porque así Google nos sacará también nuestro podcast en los primeros puestos de que estamos hablando de su... Claro, Google. Vamos a decirlo muchas veces. Lo que dice Francis es correcto acerca de la propaganda también, ¿no? Porque yo una cosa noté esa noche anterior. Yo me di cuenta que iba a salir ese artículo antes, porque no porque tuviese información, sino porque en un momento abro YouTube para mirar no sé, una estupidez, y de repente veo uno de estos documentales de Quanta, ¿no? Quanta Magazine, sí. Quanta Magazine hace unos pequeños documentales, este también, con mucha estética, mucha producción. O sea, hoy en día no es tan difícil hacer eso, pero igual requiere cierta... Está bien hecho, estéticamente, digo. Y aparte, en un momento me pongo a mirarlo, y estaba ya Ferris, que como digo, profesor de Harvard, un profesor joven, pero una persona más o menos conocida en física teórica, y con muchos resultados muy importantes. Y de repente aparece premios Nobel en el video. Aparece David Gross, aparece Leonard Susskind también, ¿no? No es premio Nobel, pero digo, celebérrimo físico teórico. Digo, David Gross, ¿no? Aparece un montón de físicos así, de esa talla, ¿no? Estamos hablando de David Gross, ¿no? Y hablando de esto, de qué impresionante es un wormhole, ¿no? Primero hablando mucho de wormhole, de la conjetura R igual a PR, y después sí, la implementación en Sycamore y la líder del proyecto, manager del proyecto, y haciendo un montón de no sé, como una suerte de gran propaganda, estéticamente muy bien, y yo incluso lo tuiteé porque me pareció que estaba bien, dije, me parece un poco overclaiming la forma en la que lo presentan, dije en mi tweet, es más, dije vergonzosamente overclaiming, vergonzosamente grandilocuente, pero vale la pena mirarlo, pues es verdad, todo lo que decían estrictamente, uno va al video y es verdad, ¿no? Claro, esa misma noche sale el artículo de Quanta, el artículo largo de Quanta, en el Quanta Magazine, escrito, y esa misma noche sale el artículo en Nature, ¿no? O sea, estaba todo preparado, o sea, obviamente hicieron un video, pero la fecha de lanzamiento, el hecho de que empieza la gente en Harvard, después se van, hablan con la gente de Stanford, van a Google, implementan el coso, y están ahí como afectados, como diciendo, cualquiera que conoce un físico de cerca sabe que somos unos muertos por dentro. O sea, nadie dice, la verdad que yo, no es así, o sea, si te pones contento, pero una especie de felicidad más infantil. Mira qué bueno, mira, me salió al final. Digo, no es eso con la verdad, estamos pensando si el espacio tiempo. Mentira, eso no pasa. No es así. No, eso le salía bien solamente a Sagan, y después de Sagan, todos los demás somos los que queremos hacer eso, nos sale como el culo. En particular ese video me parecía un poco forzado todo, porque encima yo los conozco. Entonces, de repente verlos así como, y el espacio tiene, déjame joder. Sí. ¿De cuánto? Si a vos te cae mal el vino, ¿de cuándo esa forma tan bohemia de ver el mundo? ¿Desde cuándo? Si te cae mal, tomás una copa y los papelones. Entonces, a mí ya se veía venir eso, ¿no? Como diciendo, no, esto no es. Pero bueno,
Claro, es un profesor de Harvard, premios Nobel, Quanta Magazine, Nature, Google, y encima el título, fíjate qué perverso, que es aquello que, estrictamente hablando, modera el título, lo hace más cercano a la verdad, es también cool, porque uno que dice, un wormhole al atravesar es simulado en una computadora cuántica. Eso en principio sería como algo que lo baja, le baja un poco, es como un whisky, ¿no? Te baja un poco, ¿no? Pero en el fondo lo hace más cool para el neófito. Porque dice, un wormhole adentro de una computadora cuántica. No sé qué es eso, pero es la hostia, ¿entendés? Aquí Por hay lo que les sí, muchas simplificaciones. Entonces, si tú vas mirando los detalles, te das cuenta de que cada vez es simplificar y simplificar y simplificar. Una de las simplificaciones más curiosas es que el hamiltoniano que tienen que utilizar, que es el que publicaron en 2021, no lo pueden usar porque el volumen cuántico de la máquina no lo permite. Entonces, ¿qué hacen? Pues entrenan una red neuronal para que se invente un hamiltoniano simplificado que a ojo de buen cubero, para un parámetro, la información mutua entre los qubits, se parezca a lo que da el modelo bueno, entre comillas. ¿Vale? Es decir, aquí estamos metiendo simplificaciones sobre simplificaciones sobre simplificaciones para al final quedarnos con algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que después vamos a vender en el título del artículo, porque si no vendemos eso en el título del artículo, no nos lo publican en Nature, nos van a decir qué chorrada estáis publicando, ¿no? Entonces, es un artículo bastante... Pero ya te digo, el Quanta Magazine, lo que ha llamado muchísimo y ha generado mucho eco mediático, ha sido que bueno, que el título del artículo ponía se ha creado un agujero de gusano atravesable y se ha transmitido información a través de él. O sea, eso es lo que decía el título del artículo, básicamente. Y tú decías, vamos a ver, ¿cómo que se ha creado? Y la autora del artículo, Natalie Bolchover, que es buenísima, que es una periodista científica maravillosa y tiene publicaciones increíbles, en Twitter decía, no, es que a mí los investigadores me han dicho que se ha creado. Y si me han dicho que se ha creado, es que se ha creado. Y todo Twitter, todo le pegaban collejas y collejas y collejas, sascas le llaman, ¿no? Sascas y sascas, diciéndole, perdona Natalie, pero te estás equivocando, no se ha creado nada, esto es una simulación en orden cuántico. Repito, que tampoco es una simulación en orden cuántico, que no nos engañemos, que no es una simulación en orden cuántico, que es algo que no tiene absolutamente nada que ver con una simulación, porque está súper alejado, está a años luz de una simulación, ¿vale? Pero en cualquier caso, es ejecutar un algoritmo en orden cuántico, pero revestido de un traje increíble. Tenemos un emperador desnudo al que alguien está diciendo que está vestido con un traje maravilloso de oro y de tonos maravillosos y que todos tenemos que admirar al gran modisto que ha puesto ese traje que ninguno puede ver, pero que tiene que estar ahí porque el emperador dice bueno, que... a ver si lo he entendido. Entonces, lo que se ha hecho es básicamente un experimento en un ordenador cuántico, el implementar ordenador un cuántico es algoritmo en un ordenador laboratorio. cuántico. Sí, No es un pero experimento, ese ¿vale? algoritmo... Ejecutar algoritmos espera, en un ordenador cuántico no es hacer experimentos, es vale, sencillamente simular. Son experimentos vale, computacionales. no lo llamamos experimento, pero es coger en un ordenador cuántico y tener unos qubits entrelazados y transferir información de una parte de ese entrelazamiento a otra parte. Al No, final perdona, eso es se lo hace que... todos los días en todos los algoritmos cuánticos. Se ha ejecutado un algoritmo cuántico que tiene un nombre, que en el nombre aparece la palabra agujero de gusano, nada más. Y la palabra teletransporte, nada más. Pero ni tiene nada que ver con el teletransporte ni nada. Se ha jugado con un algoritmo cuántico. Es que es cierto, es eso. Entonces, O sea, es un algoritmo cuántico complicado, porque es un algoritmo es cuántico que requiere muchos qubits y qubits de muy buena calidad para implementarlo bien. lo que dice ha hecho una versión de Francis. juguete. Es lo que dice Francis. Es cierto, es un algoritmo que tiene una semblanza con aquellos que uno consideraría si tuviese muchísimos más fermiones, con un hamiltoniano parecido, y que si asume una dualidad entre puente de PR y no sé qué, sería como un agujero de gusano, pero es implementar un No, pero vamos a olvidarnos del agujero de gusano por un momento, ¿no? Sí. Sí. Es un algoritmo en un ordenador cuántico, pero teniendo en cuenta que el propio ordenador cuántico, su forma de funcionar es generando estados entrelazados entre los qubits. Entonces, lo que han hecho básicamente, claro, esto es lo que decía Gastón, no es lo mismo simular un fluido en un ordenador clásico, que ahí no hay fluido ni hay nada, el fluido no existe, no hay agua en tu ordenador, mientras que en un ordenador cuántico, el simular o el hacer el correr este algoritmo, sí que genera esos estados cuánticos entrelazados. Entonces, lo que se ha hecho es básicamente entrelazar estados cuánticos y transferir información de unos qubits a otros. Por eso es que Eso se hace todos los días con todos los algoritmos cuánticos. Claro, sí, O sea, exacto. Desde sí, el primer día en que entendido. hubo un ordenador cuántico de 3 qubits, ya se empezó a jugar con el algoritmo de teletransporte. Se hizo el algoritmo de teletransporte. Se teletransportó la información de un qubit a otro, porque había que copiar información, no queda otro remedio. Y la copia se llama teletransporte.
Pero, y se vendió en prensa, como se ha teletransportado un qubit. Yo decía, pero vamos a ver, señores, si es que tendrán que copiar información, si no copian información, ¿qué van a hacer? No pueden hacer nada. Entonces, copiaron información, pero le llaman teletransporte, ¿vale? Porque no podían usar la palabra copia porque estaba prohibida por el tema de no clonación. Porque, fijaros que es una chorrada como una casa. Porque, No, pero es importante, es que es relevante, porque entonces, copiar, cuando tú copias un fichero, tienes el original y el nuevo, tienes los dos, sí. Pero es importante, en cuántica eso no está permitido, eso no está permitido. Por el teorema, claro. Entonces, por eso digo que es como mover, más que por eso, bueno, teletransportar, que es lo que se suele decir, que a mí me gusta todavía menos porque suena a Star Trek, suena, y teletransportar es otra cosa. Pero es copiar, teletransportar es mover a una distancia. Copia con destrucción mover. original. Pero es mover, o sea, insisto, más que copiar, es que yo creo que copiar que da se la haya idea ejecutado el equivocada. algoritmo no significa que esto sea algo físico. ¿Vale? O sea, tú dices, no, es que se entrelazan los qubits. Es que en todo ordenador cuántico, cuando yo aplico una puerta lógica, estoy aplicando operadores cuánticos y, por lo tanto, o tengo superposiciones de estados y algunos de ellos pues, son estados no separables que son entrelazados. No todo lo que ejecuta un ordenador cuántico está entrelazado. ¿Vale? Si los estados son separables, no hay entrelazamiento. Dicho en otros términos, para, como decía Einstein de Lehmann, señora, señor, si usted cree que con este agujero de gusano alguien puede ser transportado, está más cerca de ser Mario, el del videogame, o King Kong, el que vaya por ahí, que usted. Porque es eso, ¿no? O sea, por eso Francis es cuidadoso y dice, es la implementación de un algoritmo y no la simulación. Por eso yo también hacía esa aclaración, porque no es una simulación. Es eso, es la implementación. Este es el sistema en el cual se entrelazan y hacen un protocolo muy elegante, con tecnología muy moderna, de teleportación cuántica. Algo que la teleportación cuántica se conoce que se puede teóricamente de hace muchísimo tiempo y desde fines de los 90 se logró, ¿no? Entonces, sí, fijaros, una cosa muy importante. O sea, se ha implementado un algoritmo, se ha hecho una cosa súper elemental, súper sencilla, pero se ha utilizado un ordenador cuántico que es state of the art, es estado de arte. ¿Vale? O sea, aquí lo novedoso es el instrumento. Es como cuando tú coges el telescopio James Webb y apuntas a ver la estrella Earendel, ¿no? Si la estrella Earendel ya la vio Hubble, ¿qué interés tiene apuntarla con James Webb? No, pero este James Webb hay solo uno. ¿Vale? Entonces James Webb apunta a la estrella Earendel y me da una imagen única. ¿Vale? Entonces eso es publicable en una gran revista. ¿Aporta algo realmente, es algo realmente diferente a apuntar un telescopio y mirarlo? No, es lo mismo, pero es que lo ha hecho James Webb. Aquí estamos lo mismo. Hemos implementado un algoritmo súper elemental en una máquina que es única y en la que implementar ese algoritmo requiere el trabajo de 3 o 4 personas sesudo durante muchos meses de trabajo porque la máquina no permite implementar ese algoritmo, ¿vale? O sea, estamos hablando de meter un algoritmo que no cabe en el sitio más grande que tenemos. Me encanta. Entonces, pues tenemos que optimizar muchísimas cosas para que quepa donde no cabe. No, pero justamente a eso va, esa es la persistencia, porque siempre que están estos videos se hace como una épica. Está bien hacerlo, porque es un poco, mientras que uno no mienta, está bueno mostrar. Y de hecho a veces hay épica. Por ejemplo, a ver, Guess y Hensel estuvieron mirando durante 16 años el tránsito de una estrella para que pegue una órbita y se ganaron el premio Nobel. Hay que mirar algo de 16 años. Andrew Wiles no estuvo publicando, profesor de Princeton, no estuvo publicando 8 años para demostrar el teorema o la conjetura de Shimura-Taniyama, pero digo, es el teorema de Fermat. Hay que estar 10 años pensando un mismo problema, o 7 años pensando un mismo problema. Event Horizon Telescope inició operaciones o proyectos desde 2008, y recién en el 2017, y 2019 se hizo público, tomó la primera fotografía de un agujero negro, conectando todos los telescopios del mundo, llevando información del Polo Sur a no sé dónde. Entonces, claro, Gallison, el actual director del BHI, cuando se fue Loeb de ahí como director, es también el que hizo el video, pues cineasta, profesor de Harvard de Historia, pero cineasta, de ese video en el que está Hawking y Schrödinger y el Event Horizon Telescope,
Es Sí, precioso el vídeo, por cierto, sí. Ese está muy bien, y aparte yo vivía en documental, Boston en esa época, sí. y me acuerdo que fue tal cual, o sea, yo conozco a Jaco, que es la chica que trabajaba con ellos, y fue así, trabajaban en ese tema, todo fue verdad, obviamente, de vuelta, con esta pose, ¿no? Estoy mirando en el pizarrón, así, es verdad, pero era verdad, y Jeff Doleman hizo toda esa épica, y se fue a ver los observatorios en persona, y de verdad, Jeff estaba todo el tiempo viajando, y cuando venía decía, vengo del Polo Sur, era verdad. Esa época existió. Cuando uno mira ese video, se ve esa falta de épica, porque en un momento están hablando de lo interesante que sea el wormhole, qué sé yo, pero el momento de que hablan de la implementación, un poco refleja lo que dice Francis, el tipo dice, y nos levantamos una mañana y estaba ahí el clic. O sea, fue trivial hacerlo, negro. Trivial. O sea, ni siquiera decís, no, estuvimos tratando durante 4 años y estábamos pensando. No, esta parte no está. Y pensamos cuál es el problema que podemos tener, necesitamos más bits. No. Dice, no, lo implementamos y anduvo. Period. O sea, se acabó, ¿viste? No apareció ni Carlomagno, ni nada. Todo ese relato no estuvo ahí. Entonces, en un momento decís, es más, yo creo que esto les fight back, digamos, se les volvió en contra, porque fue un poco un bochorno, me parece. Sí, no sé. Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera, no sé, ¿no? Yo no me sentiría, o sea, estaría feliz de poder lograr una cosa así, yo no sabría ni cómo empezar, pero digo, de lograr ese experimento. Y ni hablar del resultado teórico de Jafferis Gao, igual que me parece muy interesante. Muy interesante. Sí. El trabajo es eso duro es muy interesante. Y con muchas Ahora, ideas muy interesantes. de este papelón, para mí es un poco, no sé, no creo que le haga bien a nadie esto. No creo que le haga bien a la ciencia tampoco, ¿no? Porque uno sale en las noticias y dice, implementaron un wormhole dentro de una computadora cuántica. Después mirás el artículo y dice la verdad, pero dice otra cosa, decís, viste, después nos hace quedar mal a todos. Cada vez que hay un resultado importante empezás a decir... Bueno, pero para los informáticos, los que damos de vez en cuando charlas sobre computación cuántica, pues está bien, porque yo a veces uso los ordenadores de IBM para contarle a los chavales cómo se hacen estas cosas, y uno de los ejemplos que incluiré, pues será este ejemplo, en lugar de con 9, con 5 qubits, y será un ejemplo que mostraré a los estudiantes que me vean contar esa charla, y ellos verán eso, y yo les contaré pues la chorrada de que esto simula un agujero de gusano, y ellos estarán súper contentos. El próximo... Estás viendo en el resultado de un agujero de gusano, cuando en realidad, pues... Obviamente, también se lo aclararé, ¿no? Primero hablaré de la chorrada y después les aclararé que es una chorrada. Pero que es un algoritmo muy sencillito, pero claro, esto irá creciendo y quizás dentro de 20 años tengamos un ordenador cuántico suficiente pues, para simular esto con algo de verdad, yo qué sé, con 23 qubits o con 43 qubits, ya sería probablemente bastante próximo a una simulación, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos simulado, pero ahí se requieren decenas de miles de operaciones cuánticas. Y un ordenador que tenga ese volumen cuántico ahora mismo no es concebible antes de 2030 y probablemente no lo sea. Va a haber grandes progresos, si es verdad lo que dice IBM. IBM dice que en un par de años tiene un ordenador de 1000 qubits, con un volumen cuántico duplicado respecto al que el nuevo que tiene como 200 y pico, que como que duplica el que tiene de como 50, y, o sea que estamos hablando de un factor de ir duplicando el volumen prácticamente cada año, y multiplicando al cubo, y llevando al cubo el número de qubits. O sea que, bueno, no está pues nada. Si no vamos pasando de tema, lo veremos ese ordenador en el episodio de hoy de Coffee Break, ¿no? Genial. Había mucho ruido aquí que filtrar.